Ahora, esta zona de oferta, me pregunto, ¿es pin bar doji? Sí, la primera. Listo, es pin bar doji. Entonces marcaría todo lo que es desde la parte más baja hasta la parte más alta. Pero como aquí tengo una vela que cotiza por encima, normal. Ahora, entonces, aquí, ¿qué es lo que qué es lo que tengo en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo qué es lo que tengo de contexto en este escenario nada más? Lo primero que tengo es que tengo una supply zone por la parte baja, perdón, una demand zone por la parte baja. Eso significa que el precio acá tengo desequilibrio. Entonces, ¿qué? El precio puede cotizar y llenar hasta la parte baja, hasta la zona de demanda, en teoría. Ahora, ¿qué más viene haciendo el precio? Viene haciendo aquí un cambio de estructura, donde el precio viene ese impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura, pero a partir de acá viene hasta esta parte, ¿no? Un solo impulso, un solo retroceso, un solo impulso, y ahora sí, listo. Esta empieza a tener una estructura bajista, que aquí arriba tengo una supply zone. Esto tranquilamente yo pudiera montarme acá al 50% para continuar con el order flow de los movimientos, continuando hasta dónde, hasta acá. El 50% de esta zona, cojo la herramienta de retroceso de Fibonacci, me voy justo al movimiento, a todo solamente de la zona y desde la parte baja, desde la distal hasta perdón, desde la proximal hasta la distal. Y aquí yo ya tengo configurado, ¿no? Yo ya tengo configurado, pero esto lo pueden entrar aquí en configuración, en estilo, y aquí solamente yo tengo el 50%, ¿no? Lo voy a poner aquí que sea más grueso, ahí, y que sea solo línea, a ver. Entonces, ese es mi nivel 50%, el que empieza a cotizar ahí. Si es que empiezo yo a dejar orden pendiente porque tengo un contexto macro que favorezca mi entrada, eso significa que mi posición corta va a estar de esta manera. Posición corta. Así. Mi stop loss puede ir en la distal. Mi entrada puede ir ya sea en la proximal o en el 50%. Como ahora, ¿de dónde viene la entrada en la próxima o el 50%? Backtesting, backtesting, trabajo duro y mucho análisis. Entonces, ahora, ¿qué me dice mi estrategia a mí? Sabes, como mínimo yo voy a buscar un 1.5 y en 1.5 bien cierro todos mis contratos y cierro todo o simplemente veo si es que tiene potencial, puedo dejar correr. 1.5, ¿dónde está el 1.5? Este escenario de acá, esto de acá, a mí en ocasiones me sucede acá. Cuando estoy operando, el mercado se comporta de esa manera, incluso acá, antes de que dé a esto, ¿no? Suponiendo yo meto el trade acá, listo, corto, y tengo el stop loss acá, significa que va a ser esto. Ahora, cuando empieza a hacer rompimientos, esto por estructura, el último LH significa que el último LH de la caída es este de acá, ahí. Entonces, en cada rompimiento y según la estructura, me pregunto, ¿qué tipo de rompimiento y cómo lo está haciendo? Entonces, si la estructura macro me dice, listo, o al menos la estructura inmediata, listo, estructura bajista, esto, tengo espacio hasta abajo, y acá este tipo de rompimiento. Esta vela verde que intenta llevarse todos los largos, listo, que están encima de todo esto, pues te preguntas, ¿cómo está haciendo el cierre de esta vela? ¿Está haciendo cierre en máximos y con fuerzas? ¿O está teniendo cierre lejos de máximos de la vela, incluso por debajo del nivel de resistencia, del último LH de la caída? Esta es la estructura, ¿no? La correcta estructura. Y aquí, uno de los escenarios es, cuando ocurre esto, pues validar vela envolvente, y en este caso vela envolvente, y si se da, este es un patrón de vela envolvente más un uptrend en la parte alta, significa que a partir de acá yo pudiera estar vendiendo si utilizo un patrón de velas. Y lo otro es que, por ejemplo, yo recuerdo este escenario porque yo con un trade de estos me fundé una de 100K y fue muy, muy bacano. ¿Por qué? Porque si yo me voy a M1, ¿qué es lo que voy a buscar en este? Si ya veo esta vela, mire, cuando yo vea esta vela verde,
En M1 yo puedo ir a buscar algo. ¿Y qué es lo que voy a buscar? En M1 esto va a tener de esta manera. Algo así, ¿no? ¿Qué voy a tener o qué voy a buscar? Una supply zone. Una supply zone y ideal, si es que hay cambio de estructura, genial. Y si no, normal. Mi supply zone en la parte alta, ¿para qué? Para en la próxima. Si ya estoy en M1, no voy a ponerme tan exigente de buscarle el 50%. No necesariamente porque ya es M1, en la próxima ya puede empezar a vender. ¿Para qué? Para que en el testeo empezar a vender. Entonces me voy para M1, justo a este escenario de acá. Lo voy a poner aquí en círculo grande que me voy a ir para acá. Dijimos buscar una zona de oferta. En este caso, lo que tengo acá. Listo, me pregunto, la última vela antes de la caída, ¿qué tipo es? ¿Es una pin bar o doji? No lo es. ¿Es una inside bar? Tampoco. ¿Qué es? Es una envolvente. Significa que voy a marcar desde la proximal en la parte donde abre la vela y la distal va a ir en la parte más alta de ambas. Eso significa que yo voy a estar vendiendo acá. Justo cuando ya tenga la confirmación de las tres velas, que es una de las formas en la cual me ha ayudado a validar y de esta manera pues empiezo a validar. Entonces aquí como mínimo el 5 a 1, como mínimo el 5 a 1. Esta es mi forma en la cual yo aprovecho un uptrust a favor del movimiento. Listo. Vamos a anotar aquí debajo 5 elementos, cantidad de toques. ¿Cómo va la cantidad? La cantidad de toques va lo mismo como una zona de soporte resistencia, ¿no? Y es de aquí donde menciono, ¿no? Mientras más toques tenga algo, más fácil se lo va a llevar. Los primeros toques son los de mayor probabilidad. Los primer toque, segundo toque. Lo otro es fuerza de la zona. Fuerza de la zona. En la fuerza de la zona, se hace referencia a cómo el tamaño del desequilibrio. Así las velas cuando empiezan a cerrar, cierran lejos. Por ejemplo, esto aquí, esta vela cierra lejos de mínimos. Entonces eso le quita un poco de fuerza. Pero la fuerza al final yo lo he identificado o lo he puesto, lo he filtrado con tres velas. Que también lo puedes ver con el cierre de las velas, también lo puedes ver. El cierre de las velas a favor del movimiento. En la de Manson, nos importa que las velas cierren con fuerza en la parte alta, cerca a los máximos, y en las zonas de oferta, que las velas cierren cerca a los mínimos. Listo. Otro elemento que se lleve soporte resistencias. Significa que, por ejemplo, si yo estoy aquí, impulso, retroceso, y a partir de acá el precio empieza a ser una de Manson, y aquí tengo una de Manson, si esto de acá se lleva a un nivel de resistencia, me va a dar una mayor probabilidad, o al menos un indicio de que el movimiento está haciendo con mayor desequilibrio. A eso hace referencia que se lleve soportes, niveles de soporte resistencia. 4. ¿Esto qué significa? Las áreas de acumulación-distribución. Que antes del movimiento, por ejemplo, tengo acá una área de posible acumulación, el precio estaba subiendo acá. Listo. Si acá tengo una zona y el precio es roto y tengo todos los elementos, significa que cuando va a testear, ¿hacia dónde va a llegar? Hacia una área donde el precio había estado acumulando. ¿Que tengo probabilidad acá? Sí, por las zonas, porque tal vez rompió como tal, pero estoy entrando en una área de equilibrio. Esto va a tener menos probabilidad a que, por ejemplo, esto tenga un impulso, un retroceso, un impulso y tenga una supply zone. Y cuando el precio cotice en el test, venga un pullback y aquí empieza a identificar mi disparador para ir hacia la parte baja. A eso hace referencia que ocurre en áreas de acumulación-distribución. Otro elemento, el quinto, vamos a ver, el quinto contexto, ¿no? Contexto macro. Contexto macro, el contexto macro significa que, por ejemplo, si en H1 veo que está haciendo
tendencia bajista, el precio me está haciendo bajos más bajos y vamos a ver, suponiendo que esto es H1, ¿ya? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si esto es tendencia bajista y veo que acá tengo una zona de demanda, pues en el testeo puede tener menos probabilidad tal vez para que este venga y compre y ir hacia arriba, ¿no? Que se pueda dar con un disparador acá, excelente. Tal vez porque estás en sobreventa y se ha dado aquí un sprint y estás posiblemente al cambio de tendencia. Pero es más, y va a tener mayor probabilidad cuando, por ejemplo, si este es H1, viene así, tengo acá un LH y esto de acá viene el retroceso y yo espero un cambio de estructura, supply zone y tengo acá hacia la parte baja. O incluso manipula por encima y luego se reintegra para hacer bajos. A eso hace referencia el contexto macro, ¿no? Cuando hablamos de contexto de hacia dónde tiene espacio, hacia dónde tiene desequilibrio el precio. Y uno de extra vamos a dar el sexto para quienes utilizan Fibonacci, que confluye con la Golden Zone, ¿no? Pero ¿qué es la Golden Zone, mano? La Golden Zone hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, una Golden Zone es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo acá todo este movimiento de impulso, retroceso, y acá tengo un impulso. Esto vamos a suponer que es H1, ¿ya? Esto es H1. Y yo trazo mi Fibonacci desde el punto A hasta el punto B, Fibonacci. Entonces hemos trazado nuestro Fibonacci en H1, hemos trazado nuestro Fibonacci de un punto A un punto B. Genial, hasta ahí, esta vaina me salió mal. H1. Ahora, listo, que este es H1, pero en M15 esto pudo haber ido de la siguiente manera. Esto puede ser un impulso, una pausa y luego ha venido así un impulso. No necesariamente ahí, pero vamos a suponer ahí. Entonces, identifico en ese movimiento de M15 que acá en la partecita baja tengo una de Manson, justo acá tengo una de Manson. Entonces, cuando el precio empiece a testear la parte baja, va a venir estructura bajista, listo, o mira, esta es una estructura interna o secundaria, y cuando empiece a testear el 61 y más mi área de demanda, yo voy a estar aquí comprando. Incluso en ocasiones va a ser lo siguiente, que el precio viene a testear así, y está cerca de testear y empieza a ser como altos. Y luego, viene apertura, él coge las entradas y se va hacia arriba. Estos escenarios entonces, ahora que la Golden Zone es la confluencia de los niveles Fibonacci de esta área del 61 y 78 más, entonces, niveles de Fibonacci más una zona de oferta o demanda, ¿no? Una zona de oferta y demanda. Niveles Fibonacci más. A eso se le llama una Golden Zone, una zona dorada, una zona